¿Tienes una secuela favorita? Seguro que no es la de Lluvia de Hamburguesas. Si la secuela ya es mala, su villano fue aún peor. Y como probablemente ni te acuerdes de él, en este video vamos a ver qué hizo y por qué es tan odiado. Chester Goobe no es un villano cualquiera, no, para nada. Este personaje es, en pocas palabras, un añadido completamente innecesario. Es por esto que hay que hablar de él, pero para entender por qué, hay que analizarlo a fondo. Después de la primera película de Lluvia de Hamburguesas, todo cierra perfecto. La máquina que provocaba el caos es destruida, Flint se queda con Sam, los personajes principales están felices y la historia parece haber llegado a su conclusión natural. No hacía falta más. ¿Por qué? Sin embargo, para la secuela decidieron introducir al famoso Chester Beedle, un supuesto genio multimillonario, famoso por crear unas barritas nutritivas y, además, ídolo de Flint desde que era niño. Hasta ahí, suena bien, pero ahí ya se empieza a desmoronar todo. Desde el inicio, Lluvia de Hamburguesas nos deja en claro que nunca necesitó un villano tradicional para funcionar. En la primera entrega, el alcalde cumple con ese rol, sí, pero lo hace de una manera más orgánica, y llegamos a sentir que ese personaje podría ser posicionado como un enemigo o un conflicto. No se siente forzado, su presencia no entorpece el mensaje, ni se vuelve una caricatura que roba protagonismo. De hecho, su exageración e intereses egoístas hasta resultan graciosos y aportan al tono general de la película. Pero Chester ve, él aparece de la nada, como si lo hubieran sacado del bolsillo en el último minuto y hubieran raspado la olla. Nunca se hace mención de él en la primera película, ni como guiño ni como antecedente. Técnicamente, existía una versión temprana del guión donde él sí aparecía, pero fue descartada. Aún así, en la secuela simplemente irrumpe el cierre anterior, como si nada, y rompe con la lógica establecida. El resultado, un personaje que te cae mal desde el minuto 1, y no de esa forma en la que los grandes villanos te incomodan tanto que te terminan encantando. Number Chester es molesto, pero verdaderamente molesto. Y lo peor es que la película pretende hacernos creer que es uno de los buenos, pero basta con 5 segundos para que nos revele lo contrario. Literal, en los primeros momentos ya sabemos que es el malo. Hasta un niño de 5 años lo puede deducir sin problemas. Los vellos de mi pecho sospechan de ese Chester. Y así, sin una construcción progresiva, sin una pizca de sutileza. Así no es como se presenta un villano principal. Se siente como un producto pensado para un público muy pequeño, como si los creadores no confiaran en la capacidad del espectador de captar un desarrollo más complejo. Uno podría pensar que quizás el personaje mejoraría más adelante, que su motivación lo salva. Pero no, su objetivo es encontrar la máquina de Flint para utilizarla como base para fabricar nuevas barritas nutritivas. ¿En serio? ¿Todo ese despliegue y planeación y desarrollo para esa motivación tan floja y torpe? Con ese diseño tan atractivo, esa estética tan marcada con el chaleco naranja y el humo verde de sus gafas, uno esperaría una motivación mucho más interesante. Claro que es solo un mono. Algo como una rivalidad intelectual con Flint o incluso envidia, lo cual lo llevaría a separarlo de sus amigos mientras intenta replicar la máquina. Algo que escale, que se sienta personal, pero no, nada de eso. Eso sí, no se puede negar que visualmente llega a ser bastante cautivador. Su diseño es uno de los puntos fuertes, su silueta delgada, movimientos elásticos como si tuviera extremidades de goma, y los hologramas que utiliza son llamativos, especialmente en la batalla final donde los usa para burlarse de Flint. Esas escenas son vistosas, no lo voy a negar. Técnicamente, hay esfuerzo en su animación. Otro aspecto que llama la atención es su relación con Barb, una simia modificada genéticamente para tener inteligencia y hablar. Pero lo interesante es cómo Chester la maltrata durante toda la película, la subestima, la usa como herramienta y constantemente la llama mono, como si ni siquiera la viera como una aliada. Pero te dice mono. Esta actitud refuerza algo importante. Chester no tiene ni una gota de empatía. Es un sociópata disfrazado de genio carismático. No le importa a nadie más que él. Lo demuestra cuando está dispuesto a sacrificar a todo su equipo en la isla o cuando planea convertir a los amigos de Flint en ingredientes para sus barritas. Ahora, si hay algo que sí se le puede reconocer como su fortaleza como villano, es su capacidad de manipulación. Chester logra convencer de cierto modo a nuestro
nuestro protagonista, lo hace sentir especial, admirado, y con eso es suficiente para que éste se separe de sus amigos. Y lo peor es que Flint cae en su trampa. Se ilusiona tanto con ser reconocido por su ídolo que le entrega todo, incluso la ubicación de su creación. Flint es ingenuo. Pero hay un gran problema con esto. La manipulación de Chester es tan obvia, tan poco sutil, que no genera ningún tipo de impacto. Cuando llega el momento de la gran revelación, donde se supone que todo el plan se descubre, no pasa nada, porque todo el mundo ya lo sabía. El tipo fue malvado desde el principio. ¿Cómo se supone que el espectador se sorprenda si ya lo vio hacer cosas turbias durante toda la película? ¡Claro que sí! A eso voy. Ahí es donde radica otro error de guión. Si se hubieran cortado esas escenas donde se nos muestra abiertamente que es malvado, si solo viéramos su fachada amable, entonces la revelación final podría haber tenido algún impacto. Sí, sería predecible, pero al menos habría una estructura narrativa coherente. Podrías decir, ok, esto estaba planeado, construyeron algo, lo entendí, pero tal como está presentada, la revelación no tiene fuerza, no genera emoción ni sorpresa alguna, está vacío, es pobre, y eso hace que la experiencia pierda su gracia. Además, su forma de manipular es demasiado simplona. Si querés convencer a alguien, si querés ser un buen manipulador, tenés que apelar a lo que esa persona quiere, a sus deseos más profundos. Tenés que usar el lenguaje como un arma, no parecer un vendedor barato de barritas que repite frases vacías. Para hacer una comparación justa, pensemos en otro villano animado, el Dr. Facilier, de la película La princesa y el sapo. Ese tipo sí sabe lo que hace, tiene carisma, una animación fantástica, una voz que todos aquellos que la hayan visto recordarán y sobre todo, un final espectacular. Él también manipula, sí, pero lo hace con elegancia, se mete en la mente de los personajes, juega con sus ambiciones, les promete cosas que desean en lo más profundo y lo hace con una teatralidad irresistible. Eso es una manipulación bien hecha. Incluso ambos, Chester y Facilier, tienen ciertos puntos en común. Son delgados, se presentan como genios, tienen un estilo muy particular e incluso tienen como aliado a un ser no humano, un mono. Pero la gran diferencia es la ejecución de cada uno de ellos. Mientras Facilier seduce con su imagen y su imponente presentación, Chester simplemente grita que es el malo desde su primera escena, y eso, sinceramente, le resta muchísimo y lo vuelve incluso satírico, ridículo por momentos. Al final del día, Chester Umbe termina siendo una metáfora de la propia secuela. Llega de la nada, con promesas de innovación y frescura, pero se queda corto, muy corto. Así como él irrumpe la historia establecida, sin aportar realmente nada nuevo, la película también lo hace. Intenta ser una digna sucesora de la primera entrega, pero se pierde en decisiones apresuradas, hace que el conflicto se vuelva infantil y por ende nos ofrece una narrativa predecible. En resumen, Chester Umbe es un villano que se siente forzado, poco creíble y demasiado evidente. No tiene el desarrollo que uno esperaría y su revelación como antagonista no genera ningún efecto porque ya lo vimos actuar mal todo el tiempo. Para Flint puede ser una sorpresa, pero para el espectador es solo una confirmación de lo que ya sabíamos desde hace rato. A pesar de tener ciertos aspectos positivos, como su diseño visual o lo psicópata que puede llegar a ser, no logra destacarse en ningún ámbito y se pierde en la simpleza de algo que pudo haber sido, no perfecto, pero con un poco más de desarrollo. No deja huella, no provoca risa, miedo ni fascinación. Y en una película animada, donde el antagonista debería ser un pilar clave para la historia, eso es un problema enorme.